filmando? Y yo le propuse que hiciéramos un documental sobre mi vida con Crohn. En el 2 de febrero del año 2014, o sea, ya hace un año exactamente. Qué rico este sonido, me encanta. Cloc, 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 cloc. Me decía entonces el 2 de febrero del 2014, un jueves a la noche, ingresé, por lo que yo pensaba, ingresé al hospital, por lo que yo pensaba que era un desgarro en la zona de la ingle, después de entrenar mucho, y lo que después se supo esa misma noche que era una apendicitis, y lo que aparentemente era una operación de apendicitis duró 5 horas y terminó con un corte de 20 centímetros del ilion, que es el intestino delgado, y 15 días después me dieron los resultados de una biopsia para confirmar el vaticinio del cirujano que me atendió, que era enferma de Crohn. Y a partir de ahí supe que tenía una enfermedad que se la conoce como Crohn. En realidad, esto lo vamos a anotar, porque haciendo este video hay cosas que yo quiero anotar para no olvidarme, como si es una enfermedad o no, o una condición. Esa es una de las cosas de las que tenemos que hablar en este pequeño video. Y bueno, me diagnosticaron, entonces les decía, me diagnosticaron con lo que se conoce como mal o enfermedad de Crohn, más o menos 2 de febrero del 2014 empieza esta secuencia. Ahora estamos, ¿qué día es hoy? ¿22? ¿23? 26 de febrero, y el pescado sin vender, como decía mi abuela Paca. 26 de febrero del 2015, pasó un año y vuelvo a brindar con vino. Ahora puedo, pero estuve muy mal, estuve 60 días internada de corrido y casi 100 adentro de afuera, hasta que estabilizaron la enfermedad autoinmune llamada Crohn, de la cual vamos a hablar en este pequeño documental. Estamos preparando una cena porque vienen unas personas amigas. Siempre fui una persona muy del cuerpo, de los deportes y de bailar, de tomar clases de cosas con el cuerpo. Pero es verdad que una de las cosas por las cuales yo le estoy agradecida a Crohn es porque me devolvió el cuerpo. Hay un poeta argentino que a mí me gusta mucho, que se llamaba Héctor Biel Temperley, un poeta místico. Bueno, ya está muerto, ¿no? Y Héctor Biel Temperley, se lo recomiendo a todo el mundo. Héctor Biel Temperley tiene un libro que se llama Hospital Británico, donde en honor al hospital donde estuve internado. ¡Voy! Y bueno, en ese libro tiene una frase que dice, es un libro que escribió estando internado, un cuaderno de notas. No sabría bien cómo definir ese texto o si hace falta. Pero bueno, la cuestión es que ahí él decía una frase que a mí me quedó grabada, que es: vuelvo a mi cuerpo, vuelvo a lo que menos conocí en mi vida, vuelvo a mi cuerpo. O algo así. Y eso es Crohn. Voy a abrir la puerta, que vienen los amigos. Vale. La gente en general se toma tanto la gente que tiene Crohn como la gente a la cual le decís que tenés Crohn, y supongo que eso va para casi todas las enfermedades y las enfermedades discapacitantes como esta, te dicen, qué bajón, qué terrible. Y yo no puedo vivirlo así, y no puedo vivirlo así por diferentes motivos. Primero porque me parece que Crohn vehiculizó una serie de intensidades, potencias, y lleva mi cuerpo hacia hasta ciertos límites y territorios, grados de intensidad
que de otra manera yo no podría hacerlo sin ese agenciamiento, no podría precipitar mi cuerpo hacia esos lugares, y porque por otro lado no lo vivo todo como una tragedia, un drama, o no vivo a Crohn como un enemigo. Yo sé que hay mucha gente que no va a estar de acuerdo con esto, pero realmente no puedo vivir a algo que es tan... que forma tanto parte de mi esencia y de lo que soy yo ahora como un enemigo, sino como la posibilidad de experimentar grados de intensidad de que otras maneras no podría acceder. Y la mejor parte, o la parte más, si se quiere, la parte más intensa de tener mi tipo de Crohn, porque cada Crohn es diferente, ¿no? Pero mi tipo de Crohn, que se llama Crohn fistulizante, es que, bueno, supuestamente lo que dicen los gastroenterólogos, la médica clínica y la letra chica de la droga que me inyecto, que ya eso lo vamos a ver, la van a ver y charlaremos al respecto, es que funciona bien durante 5 años. Entonces, ¿qué harías si supieras que tu vida solamente se va a desarrollar? O sea, que hay una garantía de que tu vida se desarrolle como se está desarrollando en este momento, solo 5 años más. Lo que yo hago es no perder tiempo, tomarme todo muy de manera alegre, divertida, y no sufrir por cosas inútiles, como que me salió un grano, tengo celulitis o tal o cual no me llama y no me quiere. Y pasármela siempre bien. O por lo menos intentarlo, hacer mi mejor esfuerzo. Dejé de perder el tiempo en pasiones tristes. Sí. Bueno, nos vamos a inyectar. Cada 15 días me inyecto anticuerpos monoclonados antifactor de necrosis tumoral del régimen fármaco-pornográfico, los laboratorios Abbott. La droga se llama adalimumab y el nombre comercial es Humira. Se inyecta acá, en el deltoide. Duele un poquito, pero no mucho. Como verán, a mí no me asustan las agujas, así que no es un problema. Este es, hasta el momento, el mejor tratamiento conocido para varias enfermedades autoinmunes, entre ellas el Crohn, o por lo menos mi tipo de Crohn. Acabo de terminar mi clase de kickboxing. Yo hace 7 años que entreno kickboxing y hace mucho menos, pero también bastante, que entreno un arte marcial tradicional que se llama Jiu-Jitsu. Es una disciplina, sobre todo de piso. Siempre tenés como la incertidumbre de cuándo te vas a volver a perforar, cuando vas a tener una recaída, y eso te hace tener siempre un poco de miedo, ¿no? Pero también creo que esa incertidumbre te hace valorar como los momentos donde estás bien, que el físico te da y te hace no perder tiempo en cosas nimias, sin importancia.
Uno de los peores momentos o una de las peores situaciones asociadas a la enfermedad tiene que ver con no poder ser ni vegana ni vegetariana. Yo durante mucho tiempo de mi vida fui primero vegetariana, después vegana y después volví a ser vegetariana. Y bueno, y en este momento, y en realidad no es ese tipo de alimentación, siempre ha tenido que ver con una postura política, que es una postura política que se la suele conocer como antiespecista, como una postura política antiespecista de centrar el antropocentrismo, el privilegio el privilegio y la importancia que se le da al ser humano como centro de la organización del universo. Y yo sigo siendo antiespecista, únicamente que uno de los problemas que tiene la enfermedad es que es una enfermedad donde no se puede ser vegetariana porque básicamente, ni vegana mucho menos, no te puedes alimentar de de ninguna proteína vegetal. Las proteínas vegetales están contraindicadas y tampoco podés comer fibras. En realidad es una alimentación muy parecida a la de un neandertal. Cosas que viven bajo tierra, tubérculos, raíces y bueno, carne, tristemente. Y tenemos, casi todas las personas con Crohn tenemos síndrome de mala absorción, con lo cual inmediatamente nos descalcificamos y nos ponemos anémicas. Y bueno, entonces una de las cosas más duras del proceso de la enfermedad ha tenido que ver con eso, con ya no poder alimentarme ni siquiera de una manera vegetariana. Tengo un amigo muy querido en Inglaterra que también es antiespecista y anticapitalista y todas estas cosas que estaríamos siendo nosotras, y que es con quien más hablo esta cuestión y quien más me ayuda a pensarlas desde otros focos. Y bueno, él siempre dice que bueno, que una cosa es poder tener la posibilidad física de alimentarse de otras maneras y no hacerlo por comodidad, por autoindulgencia, por placer, y otra cosa muy diferente es no poder hacerlo. Y siempre dice que come un esquimal, que come una persona que vive en Groenlandia. Y a mí me ayuda mucho pensarlo así, de esa manera, para no sentirme que me quiero morir todo el tiempo. Algo que Spinoza llama conatus, que es esa fuerza vital que empuja a todos los seres a seguir existiendo, a vivir, que es lo que hace que, no sé, que por ejemplo los animales que quedan atrapados en las trampas que ponen los cazadores furtivos son capaces de cortarse la pierna para salir de la trampa, a pesar de que eso va a hacer que se mueran después. O sea, igual tienen ese impulso de autoliberarse, de cortarse, salir de la trampa, y para esa fuerza que es que el ser quiere perseverar en el ser. Y bueno, ese impulso vital que tienen todos los existentes, no solo los seres humanos o los animales humanos, sino todos los existentes, es aquello que te empuja a vivir, aunque sea haciendo ciertas concesiones y ciertas adaptaciones. Y lo otro que también me ayudó con el tema de la alimentación fue mi médica, Clara, que una vez me pidió que le explique cuál era la diferencia porque obviamente con 39 kilos tenía una anemia galopante, y en el hospital lo único que había para comer, si no comía no me iban a dejar nunca salir del hospital, porque había estado mucho tiempo sin comer y no sabían si podía procesar la comida, y con la anemia que estaba teniendo tampoco me iban a dejar salir del hospital, y yo no quería comer carne. Entonces vino Clara y me pidió que le explique cuál era la diferencia entre la medicación en cuanto daño ecológico, medioambiental y a los animales, y comer carne.
Y yo me encontré que no podía rebatir ese argumento. Y entonces me dijo, bueno, entonces lo que te estoy pidiendo no es que comas carne, lo que te estoy pidiendo es que tomes medicación. Y me dijo, no es comida, es medicación. Y me cago, así que comí carne y salí. Y ahora tengo una política que en realidad es la política que he tenido siempre para todas las cosas y que me parece que es la mejor política para todas las adaptaciones y concesiones que una tiene que hacer eh, para, para que el ser persevere en el ser, para poder seguir existiendo, que es la reducción de daños. Yo me sigo considerando antiespecista, tengo un metabolismo y un cuerpo que no resiste la ingesta de ciertos productos y que se lleva muy bien con otros. Probablemente si fuera una neandertal y viviera en el, no sé, hace 130.000 años antes de Cristo, todo estaría muy tranquilo y muy bien con mi organismo, o por lo menos a nivel alimentación, que come un homínido que vive en una glaciación, ¿no? Probablemente lo mismo que como yo hoy. Y mientras tanto, reducción de daños. O sea, bueno, ya que para existir tengo que hacer una dieta que no es la que más me convence y la que más me gusta, pero sí es la que me fortalece y la que me hace bien, dado que tengo este trastorno o esta situación con Crohn. Bueno, reducir los daños, el daño y el impacto que eso tiene. Y seguir insistiendo sobre la cuestión que una cosa es no poder elegir, no poder optar por otra manera de alimentarse, y otra cosa muy diferente es alimentarse de cierta manera por comodidad, por placer, por gusto o por superioridad con respecto a los animales que están esclavizados. Por supuesto, voy a ser muy criticada por los veganos, que son siempre moralistas y miembros de esa iglesia evangélica que reterritorializa el purismo y, bueno, el microfascismo finalmente, ¿no? Quién está limpio y quién no. Bueno, yo estoy sucia y como estoy sucia me inclino a la reducción de daños y ya. O sea, si no me alimento de esta manera me voy a morir. Esa es la realidad. Como no tengo opción. No hay otra posibilidad de hacer las cosas. Entonces, bueno, opto por esto. La verdad es que ahora peso 53 kilos. Es casi no sé, como nunca en la vida pesé esto. Me costaba un montón subir de peso antes del diagnóstico y de la enfermedad, y ahora estoy pesando 53 kilos, que es un peso ideal para el que yo tenía que hacer mucho esfuerzo y tomar batidos proteicos y cosas, y lo consigo de una manera muy relajada. Lo que dicen los médicos es que probablemente siempre estuve enferma y no me había dado cuenta, y que por eso no engordaba o perdía el apetito o tenía mala absorción, y que recién ahora tengo mi peso verdadero, que es el peso de, bueno, como todo lo que, o sea, como hasta satisfacer mi hambre, tengo apetito, no vivo con diarrea, y entonces para tener esa vida tengo que, además de tomar la medicación, tomar esta otra medicación, como dice Clara, que tiene que ver con una dieta que se ajuste a mis condiciones corporales. Yo tuve 2 internaciones grandes, una grande y otra pequeña, y después caí muchas veces internada. En total fueron 60 días de corrido, y creo que después de haber tenido casi 40 más entre salidas y entradas. En esta foto se ve la pérdida de peso, que llega hasta la musculatura. Perdí la musculatura. Acá está la primera operación y esta es la segunda operación. Ahí se ve. 39 kilos. La peor parte es que había gente que veía estas fotos porque durante la internación, bueno, yo estuve muy mal de la cabeza. En un momento estaba muy enloqueciendo, y una psiquiatra ahí del hospital, Daniela, me sugirió
que escriba un diario, que escriba, que haga algo. Y entonces yo empecé a escribir un diario que se llama como nuestro documental Games of Crown, diario de una internación, que tiene la parte diario de una internación, diario de una externación. Entonces yo escribía el diario todos los días, escribía una entrada o casi todos los días y la subía a mi blog personal, y lo subía con una foto. Las fotos me las iban sacando amigos, mira esta, qué terrible, y amigas que venían a visitarme, y lo peor es que había gente que veía estas fotos con esta extrema delgadez y decía que estaba linda, que yo estaba linda. Y a mí, yo me veo en fotos así y me veo como una persona en un campo de concentración, ¿no? Es la imagen de una persona en un campo de concentración. Y las clínicas no puedes salir a caminar, no tienen ningún espacio verde, te hacen muchos problemas con las visitas, los horarios. Además de toda esa cuestión, es el momento donde realmente te sentís capturada y enganchada al dispositivo mío médico. Decís, bueno, no puedo vivir sin ese dispositivo, sin esa prótesis y dispositivo biomédico que me subjetiva y me convierte en enferma. Los hospitales y la medicina en general está hecha para convertirte en una subjetividad enferma, para hacerte sentir peor de lo que ya estás. Y al mismo tiempo, sin eso, me hubiera muerto. Bueno, yo estuve internada en este piso 60 días y acá es donde está la médica clínica que me atiende, que es mi médica clínica porque es una de las pocas personas dentro de la corporación y servicios de salud que entiende que yo soy una singularidad con voluntad y poder de decisión y que no me subjetiva como una enferma y que siempre ha respetado mis decisiones y que me ha consultado y que dialoga conmigo y podemos llegar a acuerdos y en fin, pero es única, es una persona muy distinta al resto de los médicos y médicas con los que he tratado. Por supuesto hay excepciones, yo he sido muy afortunada, en especial con 3 médicos fundamentales. Una es esa médica clínica, el cirujano, que también respetó todas mis decisiones y que la mayor decisión que respetó es la de no reoperar la segunda vez que caí internada, no cortar más intestino, respetó esa decisión, que fue por no cortar más intestino terminé más días operada. Pero bueno, el resto del dispositivo médico lo que hace es volverte todavía más enferma y crearte subjetivamente como una persona incapaz, sin poder de decisión. Y me parece que una de las cosas más importantes que me pasaron en la internación fue que todo lo que yo estudié, todo lo que yo trabajé con estudios de género, feminismo y demás, poderlo aplicarlo acá para tener luchas internas y pequeñas luchas, micropolíticas dentro de la internación, como por ejemplo no dejarme toquetear y manosear por todos los residentes y médicos estudiantes, no contestar 40 veces las mismas preguntas, que la información solamente me fuera entregada por la médica, en este caso Clara, en la que yo confiaba. Y me parece que las personas que estamos internadas con enfermedades crónicas como Crohn, que es una enfermedad crónica que puede tener periodos de internación, no tienen que entregar el cuerpo al sistema médico acríticamente, involuntariamente, sino como tomar decisiones, saber que tienen que pueden elegir cómo tratarse, de qué manera, con quiénes, que no hace falta que haya 60 médicos por día que te hagan las mismas preguntas y que te toqueteen la panza 60 veces, en fin, que hay que dar esas pequeñas luchas para no terminar. Una cosa es
el cuadro clínico que necesita tratamiento y otra cosa es ser un paciente. Paciente es una persona que padece, es una persona pasiva, etimológicamente viene de un verbo griego que es paseuomai, que es, en griego es dejarse coger. Así que no hay que ser un paciente, hay que ser una singularidad, un cuerpo con un poder crítico en una situación de tratamiento, que es muy distinto. ¿Te seguís sintiendo bien? Yo me siento bien, pero mi tema está acá. A veces tengo una molestia, es así, tengo una molestia que a mí me recuerda la primera perforación. La de febrero, la primera. Que yo dije, no, esto es del gimnasio, y cuando llegué estaba todo mal. ¿Y eso cómo te apareció? Ahora este mes que estoy entrenando como una loca, estoy entrenando como 3 horas por día y después me topé, es así, corro, o sea, 3 horas por día de deporte de combate, 3 horas por día, de lunes a sábado, y después más, más las pesas, más correr. Y entonces duele. Tengo como y la tengo de un lado donde tengo la cicatriz. Pero vos podés reconocer si es la piel lo que te molesta o los músculos, no. No, porque la otra vez no lo pude reconocer. Yo sé Pero que este lado lo siento como no siento este. Este lado no tengo ningún problema. Este lado siempre tengo como, no sé cómo es como una intención, lo que sería en gimnasia una intención o una cosa acá, ¿entendés? Como ¿Y la otra vez cuánto tiempo te duró hasta que tuviste que venir a la guardia? meses. Bueno, pero estuviste meses perforada. No, tenía esa molestia hasta que un día hice así y sí, cuando soltaba me dolía. ¿Te acordás que era la historieta esa que yo estoy desgarrada? Y estaba con un amigo y el amigo me dijo, a ver, un amigo que había tenido peritonitis y me dijo, no estás desgarrada, vamos al hospital ya. No sabía la historia. Sí, yo pensé que estaba desgarrada, estaba con un hielo, así. Y me vino a ver un amigo que tuvo una peritonitis. Sí, y me dijo, no es ningún desgarro esto. Bueno, o sea, tenés una cicatriz, el músculo está cortado y suturado. Por más que haya cicatrizado y todo, quizás el músculo funciona distinto. Por eso esa sensación que tenés vos. Si ya empieza a ser un dolor... No es un dolor. Me cuesta no sentir paranoia. Bueno, obvio. Me cuesta, no me duele, sino ya sabes que si me duele yo vengo, no es dolor, es una molestia. Que también es una molestia de entrenar. Para mí, paranoia, o sea, quizás no es el mejor concepto porque no es paranoia. Porque vos te pasó algo 2 veces que fue grave y, digamos, de precauciones, estar atenta a tu cuerpo. Si no tuvieses eso, digamos, estarías psicótica. ¿Sí? Bueno, hay un riesgo que yo se lo vi a hablar a otras activistas en diversidad sexual, que es algo que se lo suele llamar en inglés inspirational porn, porno inspirador, que son todas esas imágenes, las deben haber visto en internet, todas esas imágenes de, no sé, el que hace CrossFit en silla de ruedas, el que, no sé, se tira de un acantilado con un solo brazo, la que sigue siendo bailarina clásica sin piernas y que siempre termina con una frase de la única discapacidad en la vida es una mala actitud o querer es poder y bla, bla, bla. Y la realidad, yo pienso que ese es uno de los grandes riesgos de hacer un documental de estas características, porque es una gran mierda tener una discapacidad y ser utilizada por personas que supuestamente piensan que no la tienen para que sientan que sus vidas no son tan mierda, ¿no? Como, mirá esta pobre que se va a quedar sin culo y va a tener que cagar en una bolsita de ostomía y que está toda cortada y que no sabe si va, no sabe si después de 5 años el tratamiento va a funcionar. O mirá esta otra pobre que es ciega, sorda, muda, o la otra que tiene una parálisis cerebral y ninguna dejó de estudiar en la universidad y ninguna dejó de entrenar. Bueno, entonces si ellas que tienen unas vidas que son unas mierdas y están todas cagadas pueden, yo que soy maravillosa entonces puedo más. O no tengo que bajar los brazos. Y a eso le llaman el porno inspiracional. Y a mí me parece eso, siempre me pareció, ahora lo veo más claramente, pero siempre me pareció una chotada total, una mierda, porque
En realidad no se trata que aquellas personas que tenemos corporalidades, corporalidades o formas de vida donde se aprecia más claramente que necesitamos recursos técnicos, tecnologías, asistencia, otras personas, que eso lo necesitamos todas las corporalidades, pero hay algunas que se nos nota más. Y no se trata que entonces esas a las que se nos nota más estamos aquí para empoderar a las otras, sino se trata de que nuestras corporalidades, por un lado, tener una compañera de entrenamiento con una bolsa de ostomía o tener una compañera de danza. Bueno, entonces no se trata que las personas que tenemos una corporalidad que más ostensiblemente se nota que necesitamos asistencia, recursos técnicos o ciertas tecnologías para poder vivir con una buena calidad de vida, empoderemos e inspiremos a las otras en su normalidad. Si no se trata de que nuestras corporalidades visibilizan que esa idea de que hay cuerpos idealmente más válidos que otros es un ideal regulatorio, coercitivo de todas las corporalidades. De lo que se trata es de entender que todas somos o deberíamos estar conectadas, que somos tecnovivas conectadas, como dice Donna Haraway, y que todos esos cuerpos que se los suele llamar como discapacitados dejan en claro que la necesidad de organizar comunidades y redes comunales redes comunales que incluyan tecnologías para poder sobrevivir y para poder habitar el mundo. Por tecnologías me refiero a elementos protésicos que están estigmatizados, ya sea elementos protésicos moleculares, como el mío. Yo necesito un inhibidor del factor de necrosis tumoral para no morirme, que eso es lo que me inyecto, y habrá quien necesita una silla de ruedas. Y entre lo que yo tomo, lo que yo me inyecto, y una pastilla de Viagra o una pastilla de estrógenos o una aspirina o un protector gástrico o no sé, un batido proteico para rendir más en un gimnasio, y entre una silla de ruedas y unas gafas o unos dientes postizos o un ajuste de rodilla, no hay diferencia, son recursos técnicos. Y si se quiere, hasta entre una silla de ruedas o un bastón y unas zapatillas de punta para bailar o unos zapatos especiales para hacer tango. Son dispositivos técnicos que permiten desplazar el cuerpo. Solo que unos están desde este régimen coercitivo regulatorio, algunos están estigmatizados y otros reciben toda la celebración del mundo como si fueran bellos y maravillosos. La verdad es que con el diagnóstico de la enfermedad y con la enfermedad en sí, que igual creo que ya lo dijimos, pero habría que pensar si en realidad se trata de una enfermedad o en realidad es una condición del cuerpo, como daltónica, como enana, como tantas otras. Por condición del cuerpo me refiero a algo que manifiesta una variación con respecto al estándar de normalidad que proponen los ideales regulatorios de este mundo, ¿no? En realidad, una persona que es daltónica simplemente registra la frecuencia de onda y las imágenes de una manera diferente. Nadie dice que eso es normal o anormal. Bueno, yo también vivo así el Crohn, ¿no? Como finalmente Crohn es una variación con respecto al estándar de lo que se supone un cuerpo inmunitariamente saludable o un sistema inmunológico cuerdo y coherente. Bueno, como yo siempre fui bastante desquiciada, supongo que tengo este sistema inmunológico croniano. Pero decía que para mí ese diagnóstico, en Argentina tener Crohn es poder acceder, calculo que para todos los tipos de Crohn, pero para mí Crohn específico, que es el tipo fistulizante, el que perfora, hace fístulas y perfora el intestino y hace fístulas, es
bueno, te convertís podés tener acceso al régimen de discapacidad. O sea, yo soy legalmente discapacitada y gozo de algunos de los beneficios de tener ciertas subvenciones en discapacidad. O sea, el pago de la medicación, que es muy cara, bueno, no pago ciertos impuestos, no pago transporte público, en fin, una serie de beneficios o apoyos o ayudas económicas que se me da por esta discapacidad. Y yo decía que bueno, que para mí Crohn yo lo vivo como un premio a mi trayectoria, ¿no? Como me han premiado, yo siempre supe que era distinta y diferente a los demás. Y bueno, ahora tengo el certificado legal que lo demuestra y que me valida ante el certificado legal del Estado argentino que me valida ante el mundo. Por supuesto, es un chiste lo que estoy diciendo, pero un poco lo vivo así, ¿no? Como, bueno, si algo me faltaba, como para, no, en vez de vivirlo como una tragedia, lo vivo como una cierta coherencia a mi punto de enunciación. O sea, yo hoy, para hablar de ciertas cuestiones que tienen que ver con el género o con el feminismo, hablo desde un lugar de enunciación que me siento mucho más legitimada que antes. A mí no me cuentan la historieta de los dispositivos. Yo sé lo que son los dispositivos. Lo sé desde adentro. Sé lo que es estar conectada a una máquina porque no puedo respirar, porque no puedo comer, porque sé lo que es un dispositivo fármaco pornográfico. O sea, no lo leo en un libro, no es algo que me lo inventé porque me puse 3 días un poquito de gel de testosterona en el brazo. Y lo mismo con estas cuestiones de discapacidad. Si bien yo no tengo una discapacidad o un impedimento físico que me inhiba de hacer ciertas, o que en este momento me inhiba de hacer ciertas cuestiones físicas, lo cierto es que vivo con la incertidumbre en la mano. O sea, de cuándo se presenta el próximo brote, qué puedo comer y qué no. Y de cuándo va a ser cuándo va a ser la próxima vez que visite el hospital, qué va a pasar con la ostomía, me la van a tener que hacer, no me la van a tener que hacer, voy a dejar de tener un ano, voy a dejar de cagar por ahí, voy a tener que vivir con una bolsa de ostomía en un costado, en fin, toda esa serie de cuestiones que no son preguntas que una persona cuyo prestigio y cuya tranquilidad de salud se haya puesto nunca en riesgo. Aunque en riesgo estamos todas, pero bueno, no es algo que a quien nunca le pasó nada se lo ponga a pensar. Bueno, esta es mi peli favorita. Yo siempre me sentí como en esta película, ¿no? Donde están estos seres que no son humanos, que son cyborg, y que tienen una modificación en la cadena ribonucleica, en el ADN, para a los 5 años de vida morir. No tienen pasado, no tienen recuerdos, son puro presente, pura inmanencia, y obviamente son mucho mejores en todo que los seres humanos, y de lo que carecen, especialmente de lo que carecen, es de moral. No tienen moral. Lo cual no significa que no tengan una ética, una singularidad o que no puedan establecer lazos. Bueno, ustedes van y miran la película. Pero yo con el Crohn, para no vivir el Crohn como una pesadilla, lo que hago es, desde el día 1, es como que me he inventado, es como esto del premio a la trayectoria, me he inventado maneras de habitarlo de formas más alegres. Y una ha tenido que ver con eso que hablábamos de que no se sabe bien cómo funciona el adalimumab o Humira, ese es el nombre de venta comercial, después de los 5 años, en especial en personas que, como yo, no toman el inmunosupresor, porque yo tomo solamente el Humira, pero sin el inmunosupresor. En principio porque los análisis me dan bien, y segundo porque el inmunosupresor, aciatropina, es muy tóxico. Entonces yo decidí no tomarlo más. Los estudios estaban saliendo bien, los análisis clínicos salían bien, entonces, bueno, el equipo médico con el que trabajo, que siempre ha sido muy respetuoso y ha tenido buena escucha
bueno, siempre ha respetado mis decisiones, me dio el ok para que no lo tomara más. Entonces, bueno, la cuestión es que no hay mucha información acerca de qué pasa después de 5 años con aquellos cuerpos que no toman en conjunto las dos medicaciones. Y eso a mí me hace sentir un poco como una replicante en Blade Runner, o sea, 5 años. Vivir durante 5 años. Probablemente viva más porque de Crohn, hasta donde yo sé, nadie se muere. Pero bueno, existe esa posibilidad que después de los 5 años, como un replicante, algunas cosas no funcionen tan bien dentro de la cadena ribonucleica porque, o ADN, está esa modificación que yo tengo y que entonces funciona, bueno, todo más enloquecidamente. Pero bueno, a lo que voy es esta posibilidad de organizarse relatos, como este relato de Cyborg, compuesto como yo de una materia sensible, que es mi piel, mis órganos, mi cuerpo, pero también un cuerpo hecho de una molecularidad de laboratorio propia de nuestra era, un cuerpo que hace ostensible su conexión a otros dispositivos técnicos, como las inyecciones y los estudios de sangre que tengo que hacerme con bastante frecuencia, y a las redes de contención, que por supuesto son móviles. Digo, no es que las mismas personas que me cuidaron en la primera internación me van a cuidar por el resto de mi vida, pero sí la necesidad de establecer eso como parte de una propuesta afectiva y amical con quienes me rodean. Mientras filmamos esto, yo podría descomponerme y tendríamos que ir al hospital y te tocaría ir a vos conmigo. Y eso está súper claro entre todas las personas que me frecuentan. Y bueno, pienso que esa manera de armarse esas narrativas es lo que hace, no sé, que le pone un coto o un freno a estas otras narrativas que me proponen el mundo de un cuerpo desempoderado, desposeído, enfermo, minusválido, discapacitado, y lo acerca a un cuerpo resiliente, un cuerpo como una bacteria que ahora que le pasó esto se hizo más fuerte, que por supuesto cuenta con esta singularidad, que es una singularidad que en algunas cosas lo hace frágil. Muchas personas que tienen Crohn, y no es por criticarlas, cada quien hace lo que quiere y lo que puede con sus enfermedades, sus diagnósticos y demás, pero vive el Crohn como una lucha contra un enemigo externo que se ha apoderado de un cuerpo normal. Yo no lo vivo así. Supongo que no lo vivo así a partir de lecturas que tengo de otras cosas, a partir de las lecturas de Deleuze, de Guattari, de Donna Haraway, del feminismo. No siento que Crohn sea algo ajeno a mi singularidad y a mi esencia, y por ende quiere descomponer la vitalidad y las partes constitutivas de mi cuerpo. Lo vivo más como este es mi cuerpo. O sea, ¿de qué se defiende una enana? ¿De qué se defiende una persona que es daltónica? ¿Cuál es la enfermedad ahí? ¿De qué se defiende una persona ciega? ¿Cuál es la enfermedad? O sea, ¿qué es lo que la está atacando? Mi cuerpo tiene unas singularidades. Esta es la singularidad de mi cuerpo, es su característica. Por supuesto, es una característica complicada con respecto a otras características. Es como tener por característica el uso permanente de un cierto dispositivo técnico, un respirador, por ejemplo, o una silla de ruedas. Es una característica más complicada, más compleja, más sofisticada que otras singularidades corporales. Pero yo no lo vivo como hay un elemento externo, un enemigo del cual yo me tengo que defender y atacar, y por ende tengo que estar fuerte.
lo vivo más como... Nadie elige estar enfermo, pero no lo vivo como una catástrofe o como qué bajón o qué terrible lo que me pasa, sino que lo vivo como una oportunidad de intensificar ciertos grados o lograr ciertas intensidades, ciertos grados de intensidad que de otra manera no hubiera logrado, y de desapegarme y desprenderme de ciertos ideales que son ideales regulatorios, como por ejemplo el cuerpo sano, o por ejemplo la eternidad infinita de la existencia. O sea, bueno, la vida no es infinita, la existencia, por lo menos la existencia material sensible, no es infinita, y por ende no hay que andar perdiendo tiempo y teniendo preocupaciones o afectarse tristemente con cosas sin remedio. Por sin remedio me refiero a condiciones corporales que no van a modificarse. Pero bueno, es la manera en la que yo tengo de vivir el diagnóstico de esto que le dicen enfermedad, y para mí es una característica singular de mi cuerpo que me ha empoderado en muchas cosas. Me ha empoderado más de lo que me ha descompuesto, pese a todo lo duro que puede ser Crohn cuando aparece la crisis, y puesto a todo lo duro que puede ser tener que vivir cerca de la electricidad permanentemente porque la jeringa necesita una heladera con frío y necesita permanecer en frío, entonces yo soy electrodependiente. Entonces pese a eso, yo no me puedo ir 3 meses al Himalaya con una mochila a vivir entre los monjes tibetanos, lama. No, necesito estar cerca de mi heladera y necesito estar cerca de el seguro social que me provee la medicación, que por desgracia no, gracias al capitalismo, tiene unos precios descomunales que ningún individuo por sí mismo puede acceder. O sea, simplemente todas las personas que no tenemos que inyectar eso, necesitamos una subvención, no se puede pagar, no es una aspirina, no es un tomate de la verdulería. Al margen de que en realidad nada debería tener precio, ¿no? Todo debería ser gratuito, en fin. Pero bueno, pese a ese tipo de restricciones, que son restricciones como no me puedo ir a cualquier lado, no, pero bueno, esas restricciones en realidad la tienen todos los cuerpos, es una ficción. Esa ficción de que en realidad los cuerpos son tan libres que pueden irse a cualquier lado por cualquier cantidad de tiempo. Eso es lo que me ha enseñado Crohn. O sea, lo que ha descompuesto es ciertas ficciones regulatorias y me ha empoderado en otras mucho más concretas. Y bueno, tiene estas características como dispositivo o como cuerpo con el cual agenciarse para precipitar devenires. Crohn tiene estas características, que son características complicadas. No sé, para mí es como Pai Mei en Kill Bill. Pero bueno, si vos querés aprender el toque de la muerte y matar a alguien con 5 toques, así tic, 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 y que de 5 pasos se caiga muerto, o eran 3, no me acuerdo, tenés que pasar por Pai Mei. Es así de sencillo. No por el jardín de infantes donde te sirven, no sé, la merienda con galletitas para mojar en la leche chocolatada. Esta idea muy queer de que no hay nada más horizontal que tener un ano, que no hay nada más democrático de horizontal que tener un ano, y me parece que el gran miedo de las personas que tenemos enfermedades inflamatorias intestinales es perder nuestro ano. Y a partir de tener Crohn, yo empecé a pensar que tener ano es un privilegio de corporalidades que no cuentan con estas enfermedades y que en general no se sabe. Una da por sentado que siempre va a tener un ano. Y bueno, es el gran miedo, ¿no? La
La ostomía es el gran miedo de las personas, o por lo menos es era mi gran miedo de Crohn, perder el ano, tener todo la caca en una bolsita acá al costado. Y que está buenísimo el trabajo que muchas personas hacen, en España sobre todo yo he visto, para salir de ese tabú, de ese terreno tabú de perderle el miedo a la ostomía y dejar de pensar que la ostomía es lo peor que te puede pasar. Y esa es una cosa importante que quería decir, como el ano como privilegio, ya no como lugar de democratización y horizontalidad neutra, queer, que todo el mundo postula, sino como lugar de privilegio capacitista. Hoy estaba chateando con una persona que me decía que no veía nada, que no podía encontrar nada bueno en tener enfermedades. Y me parece que este documental lo estamos haciendo justamente para decir lo contrario. No sabemos si hay algo bueno en tener o no tener enfermedades. Lo que sabemos es que convivir con Crohn o convivir con alguna otra posibilidad, alguna otra diversidad funcional, no es una catástrofe. No es algo como para que alguien te diga, oh, pobrecita, cuánto lo lamento, tu gato murió. Uy, qué difícil. Porque acabo de hablar con una persona que fue la persona la más importante durante mis 60 días de intervención en el hospital. Es difícil decir eso, quién fue la más importante, porque todo el mundo colaboró a su manera. Pero bueno, digamos que hubo una persona más compañera que estuvo súper presente mientras estuve en el hospital y cuando salí del hospital. Y bueno, pero la vida que queremos llevar no es esa después del hospital, es otro tipo de vida. Y el hospital te normaliza, ¿viste? Como la enfermedad y el hospital te normalizan, te hacen sentir que te vuelven súper miedosa y dependiente y que te va a pasar algo y que todo el tiempo tiene que haber alguien ahí. Entonces te sentís que tenés que tener novia o novio o pareja o estar casada y que son esas las personas que no les pasa nada. Y yo no quiero eso para mi vida, yo quiero otro tipo de cosas. La cuestión es que para mí demoré un año, de nuevo, un año demoré en volverme a sentir como me sentía la semana antes o 15 días antes de que me operaran por primera vez. Y recién ahora, un año después, yo puedo decir que no solamente me siento así como antes de la enfermedad, que me siento mejor que antes de la enfermedad, que me siento mejor en el sentido de entreno mejor, disfruto más el deporte, disfruto más entrenar, disfruto más las compañías, disfruto más a las personas, disfruto más el tiempo, disfruto hasta sufrir, disfruto todo. Y eso es Crohn. Eso es Crohn. Como saber de la finitud del tiempo, de la finitud y de lo efímero del tiempo, y entonces no demorar y no quedarse con pasiones tristes, no demorar, no perpetuarse en pasiones tristes y no dejarlas proliferar, aprovechar lo que el momento tiene para ofrecer, aprovechar el acontecimiento y abocarse a la alegría. Y me llevó un año no solamente no volver a ese momento antes de la enfermedad, sino estar mejor que en ese momento, estar más contenta y más fuerte y más potente. Y una de las cosas que recobré, que fueron las que más me
costaron recobrar, la que más me costó recobrar es mi soledad. Volver a estar sola, porque una de las cosas que se pierden con las enfermedades estas, y supongo que con todas las enfermedades, es la intimidad y la soledad, y sobre todo se pierde ese deseo de soledad y ese deseo de que una puede con los demás, pero sin su ayuda, o sea, que puede sola. Las demás está la red social, está el grupo, están las amigas, están las compañeras, pero volver a recuperar ese gran proyecto, que es mi gran proyecto de vida, que es el de poder valerme por mis propios medios, que como ya dijimos tantas otras veces, a veces son medios que necesitan prótesis y dispositivos y ese tipo de cosas, pero bueno, eso.